compañeros, ahorita hablaremos sobre el tema de la didáctica tradicional. Lo que esta didáctica nos quiere decir es que al profesor le corresponde organizar el conocimiento, asimilar y elaborar la materia de cómo la va a impartir. Y en este caso el alumno solamente se limita a acumular y reproducir información, solamente repite lo que el profesor le dio. Como sabemos, la didáctica tradicional empezó gracias a Comenio, que en 1657 publicó el libro Didáctica Magna, donde en esta nos señala cuáles serían las bases de la pedagogía tradicional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sería lo que tiene que seguir un profesor para llegar a la enseñanza? La didáctica tradicional se basa más que nada en la repetición, en la memoria. Juegan papeles importantes porque gracias a eso se supone que es como debería aprender, que es a lo que se basa esta didáctica. Tenemos que su origen nace en el siglo XVII de la mano, que eso tiene que ver con el método y el orden, lo que quiere decir que tienen que ir de la mano. Se tiene que seguir al profesor, se tiene que tener un orden y un seguimiento a lo que se va a realizar en las clases. Bueno, ahora tenemos las características. La primera característica es el magistrocentrismo. Lo que esto quiere decir es que el maestro es modelo y guía al que se tiene que imitar y obedecer. El alumno tiene que seguir lo que dice el profesor. La disciplina y el castigo son fundamentales. Como sabemos, antes se entendía que el castigo era parte de la vida, parte de la educación. Si el alumno no se portaba bien, existían los castigos físicos, el castigo verbal, etcétera, que como sabemos era un ejemplo, poner orejas de burro, no dejar salir a tomar el receso, o en este caso, casos extremos, hincarlo sobre tapitas de refresco, etcétera. Más que nada esto lo vivieron nuestros padres o nuestros abuelos porque nosotros ya nos encontramos caminando como tal a la didáctica nueva. La otra característica es enciclopedismo. Esto lo que quiere decir que las clases son organizadas, ordenadas y programadas. El profesor se encarga de organizar las clases y se tiene que seguir ese orden. La última característica es verbalismo y pasividad. Método de enseñanza será el mismo para todos. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber una distinción alguna. Como sabemos, existen los diferentes tipos de aprendizaje, pero esta didáctica solamente se basa en esa. O sea, si tú vas a enseñar los números con bolitas, todos los niños van a aprender los números con bolitas, no existe otra manera de. También tenemos que la teoría de la didáctica tradicional representa un sistema rígido, poco dinámico y poco dispuesto a la innovación. Todo está planificado. Lo que quiere decir es que el alumno es una persona pasiva, no tiene la posibilidad de aumentar creatividad, de opinar, etcétera. Exactamente, se encuentra limitado porque solamente tiene que seguir lo que dice el profesor, lo que está planificado y no tiene la posibilidad de crecer como ser humano o como persona autónoma. Buenas tardes, compañeros. Ahora el tema que me toca explicar es de Comenio. Comenio nació el 28 de marzo de 1592. Él se enfocó como maestro, pedagogo en el gimnasio de Lesno. Él decía que en cómo los niños se le debía enseñar de una manera más dinámica, en cómo a los niños se les debía enseñar gradualmente, o sea, en este caso, naturalmente, en cómo el niño debía ser natural propio. Él decía que se debía establecer un sistema de enseñanza en el cual pudiera disfrutar el niño o que se sintiera cómodo y libre de igual forma. Su finalidad de Comenio fue enseñar a los niños, como dije anteriormente, de una manera diferente. ¿En qué sentido? En cómo el niño tenía que aprender de una forma más dinámica. Un ejemplo podría ser los niños de primaria. A los niños en la actualidad, pues regularmente no se les enseñaba casi nada. O sea, lo más probable eran lecturas, pasar al pizarrón, hacer otras cosas, etc. Y ahora en la actualidad al niño, para hacerlo o para hacer su clase más dinámica, al niño se le enseñaba a recortar, hacer muñecos de papeles, etc. Uno de los aportes de Comenio es cuando dio inicio a textos ilustrados para los niños. En este caso es, como
como dije, cómo el niño se le enseñaba de una manera diferente. Por decir, antes la educación era leer, mucho más lectura, etc. Y ahora a los niños reaccionan viendo mucho más dibujos que tengan su aprendizaje un poco más avanzado. Y como dije, una de las ideas de Comenio fue cuando un solo maestro debe enseñar a un grupo de alumnos. Aquí entiendo que antes, pues cuando yo estudié, digamos, en la secundaria, decía que en cómo habían maestros que se turnaban para enseñarnos diferentes materias. Y ahora en la actualidad, pues un maestro relaciona todas las materias, etc. Hola, buenas tardes. Ahora pasaremos con Herbart, que él nació en 1776. Él fue un filósofo, psicólogo y un pedagogo alemán. Él tuvo muchas aportaciones a la educación. Una de ellas era a motivar al alumno para que tuviera un mejor aprendizaje. Junto con ello, también era hacer que el alumno se sienta interesado a la clase que daba el maestro. Con todo eso que he dicho, todo eso lleva a los tipos de interés que debe tener, que el primero sería especulativo, que se viene basando en la vista, en el oído, en el sabor y en el tacto. Son cosas que va aprendiendo el niño, por así decirlo, en el transcurso. Otro de ellos sería el estético, que es por la observación natural, es lo que ya está hecho o es por la obra del hombre. El tercero es el empírico, que es una percepción inmediata. Eso se refiere que es simplemente por la vista o por ver más que nada. El cuarto sería el social, que es el que se aprende por las conductas de las personas y también por la cooperación de uno mismo. Y por último el religioso, que es donde se aprenden los valores. Lo que él buscaba era incentivar al alumno a que fuera más creativo, más activo y también preparado a una vida más... Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a platicar un poco sobre Pestalozzi. Su verdadero nombre es Juan Enrique Pestalozzi. Él nació el 12 de enero de 1746. Él se le denominó el padre de la pedagogía moderna. Él era parte de la escuela tradicional, pero él quería hacer un cambio. Él fue un pedagogo suizo. Él quería, por ejemplo, terminar con la educación que nada más fuera por clases. Él quería que hubiera una igualdad de educación, que los niños que eran de escasos recursos igual tuvieran una educación de calidad. ¿Para qué se pretendía eso? Él decía que si nosotros teníamos una buena educación íbamos a terminar con eso de las clases sociales y iba a terminar la pobreza. Ya todos íbamos a conseguir como un buen trabajo y tener una nueva visión sobre lo que... Él decía que el niño debería ser guiado a través de la práctica, la observación, y él tenía que relacionarse con el medio natural. Por ejemplo, él debería de tener una imaginación más creativa. El niño debería de conocer las cosas a través de, por ejemplo, tocarlas, a través de su propia experiencia. Él dividía el aprendizaje en tres maneras. La primera era la forma. Por ejemplo, Pestalozzi decía que el niño debería de observar, medir, dibujar y escribir. Entonces el niño ahí estaría aprendiendo a distinguir la forma de cada objeto. Por ejemplo, tocando, nosotros deberíamos de darle figuras y él tocaba una pelotita y nosotros le deberíamos de decir es un círculo, y ya el niño iba a aprender a distinguir. Por ejemplo, cuando viera otra cosa y ya él iba a saber cómo distinguir que era un círculo, un cuadrado, y eso se aprendía en el preescolar. Él quería que el niño aprendiera de esa manera. Luego hablaba de los números, la relación métrica y numérica. Nosotros podríamos mostrar figuras y decirle al niño este es el número 1,
el número 2 y así sucesivamente, pero él quería que fuera a través como de algo que al niño le despertara el interés para que así pudiera él aprender el número y relacionarlo. Entonces también en la última forma era a partir del nombre, que nosotros deberíamos de decir: esto es un círculo, un cuadrado, o el número 1, el número 2, para que ya el niño al momento de que él lo viera ya supiera distinguir que era un círculo, un cuadrado o el número. Y en eso hablaba Pestalozzi, que el niño deberíamos de despertarle el interés, y él quería cambiar la escuela tradicional a la escuela nueva, y él por eso se le denominó el padre de la didáctica moderna.